Hoy, como todos los sábados, traemos un nuevo capítulo de nuestro canal Entre Profes. En esta oportunidad conversamos con Gustavo Avendaño, donde descubriremos todas sus experiencias en suelo centroamericano y, lo más importante, su etapa dentro de la Selección Nacional de Panamá. Desde el staff de Entre Profes nos sentimos agradecidos por el recibimiento que ha tenido este país, el cual ha servido de vitrina para nuestros compañeros de profesión. Este episodio llega a ustedes gracias a nuestros aliados: Optimum, La Pizarra 2020, Virtual CT, OVAP Talent Group y la Asociación de Preparadores Físicos de España. No te lo pierdas. Bienvenido, Gustavo. Bueno, para nosotros es un gusto poder tenerte en una nueva charla de Entre Profes. Bueno, ya con una experiencia y un recorrido importante que has tenido en Panamá, quedando campeón en el fútbol panameño y bueno, ahora estando tanto en las categorías menores de la selección de Panamá como también en la selección mayor. Y bueno, espero que disfrutes, que así como has disfrutado de capítulos anteriores con otros colegas, con otros profes que han pasado por acá, también sea para ti esta charla muy confortante. Sí, para mí de verdad es un gusto y un privilegio estar en este espacio. Conozco la calidad de profesionales que han desfilado en este tiempo por este podcast y sé que han dejado muchas cosas a todos nuestros colegas, a toda la gente de fútbol que hace vida en Venezuela, y no solo en Venezuela, en Latinoamérica y diversas partes del mundo. De verdad que profesionales que he escuchado cada uno de los episodios y todos han dejado píldoras importantes para seguir creciendo como profesionales y como personas. De verdad que un espacio tremendo para nosotros. Gustavo, para iniciar, siempre nos hacemos la misma pregunta relacionado a los inicios. ¿Cómo te iniciaste en este espacio? ¿Cómo te iniciaste en la carrera profesional de la preparación física? Sí, bueno, es una historia muy común entre la mayoría, o quizás ya se ha escuchado. O sea, siempre el fútbol va con uno desde la niñez, ahí uno se enamora. No fui un jugador profesional, pero siempre tuve el interés de este hermoso deporte, de formar parte de él. Me siguió esa semilla cuando estuve jugando pues a nivel amateur y en la universidad. Y nada, después que obtuve la titulación en la universidad, comencé en academias de fútbol, en una academia de Yaracuy que se llama la Escuela Yara. En su momento era una de las mejores. De ahí pasé a Yaracuyanos, y en Yaracuyanos recuerdo que me dio la oportunidad el profesor Manolo Contreras, que es una eminencia del fútbol, y allí se me dio la responsabilidad de estar dirigiendo la categoría sub-12 y a la vez ser preparador físico asistente en la categoría juvenil. Ahí estaba con José Marrufo, era asistente de él, y fueron como mis inicios en esa carrera, más luego más apuntando hacia la preparación física y dejando a un lado un poco la faceta de entrenador, que sí he trabajado de entrenador, pero más a nivel de profesional y alto rendimiento como preparador físico. Gustavo, nos gustaría que nos contaras un poco acerca de la experiencia en Yaracuyanos, que fue, digamos, esa escuela, ¿no? Después del paso también por la universidad, lo que te dejó trabajar en categorías menores e ir avanzando, también lo que te fueron dejando los entrenadores que tuvieron su paso por Yaracuyanos, y toda esta etapa que cumpliste allí.
Sí, Rudy, en ese aspecto, Yaracuyano fue como una gran escuela para mí. Allá trabajaron preparadores físicos como Dorian Figueroa, que está en Dominicana, como Jonan Riera, que también es graduado en la UNEI, y igual que Dorian, de donde egresé, que tuvieron un paso importante y fueron dejando un legado. Pasó por allá Jesús Gil, Markovich, un argentino, estuvo José Caña, estuvo Carlos Marquinas, yo llegué a ser asistente de Carlos Marquinas, merideño, estuvo Jorge Durán era profesor titular en la UNEI, luego ya con los compromisos que tenía a nivel de selecciones no siguió, pero siempre iba a dar clases magistrales. Yo no tuve la oportunidad de ver clases con él directamente, como sí otros colegas como Dorian y Jonan, pero en esas clases magistrales que él daba, era impresionante como uno salía de allí. Recuerdo que tú, Rudy, tú también estuviste allá en Yaracuyanos con el profe Dani Oliveira, y todos esos profesionales, tanto preparadores físicos como entrenadores, como Miguel Echenauzi, Carlos Eduardo Hernández, el profesor Ali Cañas, que son gente con que algunos no trabajé con ellos, otros sí, pero todos fueron dejando porque al entrenador que estaba allí le quedaba esa información por medio de lo que ellos podían transmitir y por medio de la observación. Recuerdo que cuando llega Dani Oliveira, en ese momento no había preparador físico, a mí me dieron la oportunidad de estar en unos entrenamientos, luego llegó Rudy y yo observaba mucho, yo soy muy observador, me gusta tomar nota y ahí ir curtiendo de gente que tiene experiencia en primera, que tiene más experiencia, que tiene más recorrido, que tiene más logros. Uno se va nutriendo de todas esas personas con las cuales le ha tocado vivir y hasta el sol de hoy, que nunca deja de pasar, pues nunca deja de suceder. Gustavo, centrémonos ahora en el tema Panamá. Coméntanos cómo fue tu adaptación al país, cómo llegas a ese país, cómo fue el recibimiento y sobre todo entendiendo que bueno, llegando a un país nuevo, ¿cómo fueron esos primeros pasos en el fútbol en Panamá? Sí, fíjate, yo llego a Panamá a mediados del 2016. Vine como un inmigrante más, buscando oportunidades, teniendo, si se quiere, una experiencia no muy larga en el fútbol, pero sí de mucho aprendizaje. Y bueno, tocando puertas por allí, se me ocurrió hablar con el profe Daniel de Oliveira, si tenía algún contacto, porque en algún momento cuando trabajé con él lo había mencionado, y de ayer me contactó con el profesor Ángel Sánchez. El profesor Ángel Sánchez tiene una academia acá en Panamá, la tiene todavía, y me dio ese primer contacto con el fútbol de Panamá, de estar ya en cancha. Apenas tenía 15, 20 días en el país y pude seguir progresando en esta carrera tan hermosa que nosotros nos dedicamos, y es una dicha, un privilegio de verdad, una combinación de suerte y de las buenas relaciones que uno va construyendo en el tiempo. Paralelamente, conocí a unos profes de acá de Panamá, de apellido Miranda, que es un profe con un recorrido amplio en formación, y el profesor Juan Ramírez, un profesor joven, DT joven, que hoy por hoy hace vida en Centroamérica, está dirigiendo equipos a nivel de Costa Rica y Nicaragua, y ellos me brindaron la oportunidad de ir a un club en el 2017, inicio del 2017, de nombre Tierra Firme, y fue como ese primer contacto ya con la división profesional, con segunda división profesional. En ese momento
Luego nos tocó salir de allí y de allí con el profesor Ángel Sánchez fue el que me llevó a la institución Costa del Este, donde hicimos un proceso largo y muy fructífero para la institución y para los jugadores que estuvieron y para nosotros también como gente de fútbol. Gustavo, nos quisieras un poco, bueno, que nos comentes cómo ha sido esta experiencia de tanto de Costa del Este, luego también trabajando en el Tauros con el profe Saúl y Rafael Meavitali. Ese ya entra en el profesionalismo en un fútbol panameño que bien ya lleva un tiempo dando pasos y cada vez se nota un mayor crecimiento del fútbol en tierras panameñas. Sí, en Costa del Este el club es un club ganador en segunda en ese momento. Ellos venían de disputar la final de ascenso, lastimosamente no se le dio. En ese momento el director técnico era Fran Perlo en ese club y nosotros nos tocó agarrar el equipo teniendo esa premisa anterior, pues fue un compromiso, una responsabilidad y a sabiendas de que la aspiración era subir a primera. La verdad fue un proceso, si se quiere, como de película, porque llegamos a ese primer torneo y varios jugadores importantes salieron de la institución y bueno, se hizo una plantilla joven, tuvimos mucho apoyo de la directiva, del gerente deportivo, nos apoyó muchísimo en cuanto a los fichajes nuevos, en cuanto al perfil que se buscaba para tener una identidad. Y nada, se fue dando y bueno, logramos el primer torneo, quedamos campeones. Eso te aseguraba luego estar en la final para el ascenso. A partir de allí, la directiva se ilusionó nuevamente, aún mucho más, y se hicieron unos fichajes importantes, jugadores que venían de la primera división, jugadores que habían tenido experiencia internacional, que habían estado a nivel de selecciones, que habían tenido, si se quiere, un pequeño como bajón, pero que tenían mucho fútbol que aportar todavía. Y eso nos potenció aún más para lograr luego el bicampeonato. Nosotros logramos ascender de forma directa, ya que logramos el campeonato de apertura y clausura, algo inédito en el fútbol panameño. Y bueno, esa adaptación del día a día del fútbol, acá a veces se complica un poco por el tema de las canchas. Las canchas, no hay muchas canchas para entrenar. Bueno, en ese momento, ahora en los últimos años, luego de la clasificación del Mundial, se ha invertido más en ese aspecto y ya los clubes tienen sus predios, ya sea propios o alquilados o en convenios con el Estado. Entonces ya eso no es tanto problema, pero en ese momento sí había que trasladarnos a una cancha, luego a otra, a pesar de que el club tenía su sede, pero esos fueron los primeros meses. Luego la gente, los dueños de la institución tienen una hacienda donde hay una cancha hermosa de polo y sabes que la cancha de polo es inmensa, que caben tres canchas de fútbol y ellos cedieron esas instalaciones para el club y bueno, de ahí se hizo todo más fácil en cuanto a esa logística y la recepción del jugador fue muy buena. En cuanto a lo que uno le quería transmitir, los conceptos, las sesiones de entrenamiento, la disciplina, crear esos hábitos que fuera de la cancha potencian al futbolista para que pueda rendir y estar al 100%. De verdad que ahí tuvimos si se quiere, un aprendizaje, pero también como una consolidación como profesionales en ese momento. Es lo que quería comentar. Bueno, luego al llegar a Tauro, fíjate, nosotros jugamos
Luego del ascenso, que subimos al EPF, se logró estar en el primer lugar en la ronda regular. Luego hay una liguilla de grupos, hay un playoff donde juegan del tercer lugar al sexto y los dos primeros pasan directo a semifinales. Luego la final, y nos tocó jugar esa final, una final entre técnicos venezolanos, entre Saúl y Ángel. Si bien Saúl nació en Uruguay, pero Saúl hizo toda su vida en Venezuela deportiva. Desde todos saben que desde los 22 años él está allá y tenía ese sabor, y bueno, al final sale campeón el Tauro con el equipo de Saúl, y Ángel sintió que debía tomarse un tiempo y él decidió no continuar en la institución en Costa del Este. De igual manera yo también salí y llego a Tauro en categorías menores. Me dieron la oportunidad de dirigir la categoría sub-16 del club, y a su vez era preparador físico en la categoría femenil. Eso duró el primer semestre. Luego el segundo semestre del 2019 solamente quedé como entrenador de la sub-16, y luego al finalizar el año, que es el 2020, previo al COVID, el profesor Saúl necesitaba un preparador físico en el primer equipo, y bueno, se me dio la oportunidad de subir al primer equipo y estar con el profesor Saúl, y a su vez también estaba en la categoría reserva con el profesor Javier Einstein, un argentino que tiene un recorrido impresionante acá en Panamá en categorías formativas, y bueno, seguir como adquiriendo más experiencia, acumulando más aprendizaje en cuanto a lo que eran las diferentes niveles del fútbol panameño, tanto en juveniles, tanto en categorías formativas selectivas, tanto un poquito de fútbol femenino, en esa experiencia que fue mi primera vez que estaba con el equipo femenino. Y bueno, eso como le ha pasado a la mayoría, nos pasa a todos, nos van definiendo a nosotros en la actualidad. Gustavo, has hecho mención de varios compatriotas en suelo panameño. Te quiero preguntar, ¿qué crees que el venezolano, o por qué crees que a los venezolanos les ha ido tan bien en suelo panameño? Bueno, lo que he notado es que, fíjate, yo viví esa transición tiene que ver, pues yo viví esa transición cuando llegué al fútbol, de los cambios metodológicos. Yo escuchaba las charlas de Jorge Durán, en su momento, pues en la universidad, te estoy hablando por allá en el 2004, 2005, Richard Páez, buscando lo que era la especificidad, ese gran principio de especificidad, alejarnos de esos trabajos analíticos que provenían del atletismo y acercarnos más a lo que es la realidad de la competencia real del juego. Entonces eso fue como una especie de revolución, si se quiere, en el fútbol venezolano, que muchos profesionales se fueron adaptando, y mucha gente también, yo siento que mucha gente graduada profesional de áreas de educación física, después cuando surge estas carreras de ciencia del deporte, de ciencia de la actividad física y salud, empiezan a llegar al fútbol y traen esa cuota, empiezan a traer esa cuota de profesionalismo, de trabajo, y hizo el fútbol venezolano muy competitivo. Yo recuerdo muy claro cuando iniciaron esos torneos sub-12, sub-14, sub-16, que era un torneo sumamente competitivo porque eran equipos selectivos. Nosotros nos tocaba ir a jugar a La Lara, nos tocaba ir a jugar a Carabobo, con varias academias y clubes de Carabobo, de Caracas, de Portuguesa, y de verdad que eran torneos altamente competitivos donde se veía que había un trabajo. Entonces ese roce que uno vivió, pues, y que luego
los que tuvimos la oportunidad de seguir progresando, llegando luego a juveniles, luego a tercera división, a segunda división. Yo trabajé nada más hasta segunda división, imagínate. Pero claro, tuve la oportunidad de aprender de gente de primera, del primer nivel. Y creo que esa competitividad hace que cuando uno viene acá, sumado a que está también esa hambre de querer trascender, ha hecho que nos haya ido bien, pues, y también el venezolano en sus maneras es muy parecido al panameño, o sea, somos latinos, tenemos esa similitud. Y bueno, se ha hecho muy buen ambiente en el fútbol para crear el entorno que ha hecho posible si se quiere, estos logros que han tenido la gente acá en Panamá en cuanto al fútbol. Gustavo, ahora ya entrando en esta etapa actual que estás en selección, y bueno, ante también un técnico, un entrenador que viene de una cultura europea, ¿cómo ha sido esa adaptación tanto tuya a la metodología como de los jugadores también? Porque nosotros en Venezuela quizás teníamos, o el tipo de trabajo era un poco, creo que más físico, y bueno, esta metodología de trabajo traída de Europa seguro le genera un cambio. Entonces, ¿cómo ha sido esa adaptación tanto tuya a trabajar con otro cuerpo técnico de trabajo, a pesar que también está Saúl y está Ángel dentro del cuerpo técnico, que me imagino también que ya con el conocimiento en Panamá han asesorado al míster? Y cómo ha sido también cómo has visto al jugador en el desarrollo de estos trabajos, estos módulos de trabajo que han tenido, tanto allí en Panamá como acá en Europa. Bueno, fíjate, yo siento, bueno, las cosas como pasan por algo. Y, por ejemplo, la idea futbolística que yo tengo como preparador físico, como entrenador, en cuanto a cómo desarrollar el juego, es siempre un juego de proponer, de tener iniciativa. Y tuve la oportunidad de trabajar con esos técnicos en Venezuela, como Manolo, como Dani, que les gusta ese estilo, como Miguel Echenauzi, como Saúl, Ángel también. Entonces, bueno, como trabajar con Thomas Christiansen, con el míster, que viene de estuvo en la Masía, estuvo en el Barcelona B y llegó a jugar en ese Barcelona que fue campeón de Europa en el 92, que trae esas ideas, esas maneras, pero que también su idea tiene ese estilo europeo, pues, y en cuanto al cambio metodológico, en cuanto a la metodología que se usa, ellos están muy arraigados a esta metodología integral desde la perspectiva estructurada, todo lo que es el entrenamiento estructurado en sus dos subdivisiones. Ya en los últimos tiempos hemos visto cómo nos ha llegado mucha más información gracias a la internet sobre esta metodología, lo que es el entrenamiento coayudante, el entrenamiento optimizador, cómo se estructura en la semana. Ahí tuvimos un periodo de preparación el año pasado donde fuimos a una burbuja durante un mes y ver cómo se construían esos microciclos, cómo se aplicaban estas tendencias en cuanto a la gestión de carga usando las métricas que te dan los GPS, que te dan las plataformas, las variables como las distancias recorridas, las distancias de alta intensidad, aceleraciones, desaceleraciones, cómo se aplica, cómo se van estructurando luego el siguiente microciclo, sesión a sesión, cómo responde el jugador, porque
¿qué es lo que sucede cuál es la diferencia entre las tareas, lo que yo considero entre una tarea más analítica o una tarea más global? Si hablamos de niveles de especificidad, por ejemplo, una tarea analítica, si hablamos de carrera, nosotros podemos establecer, controlar esas variables de los componentes de carga en cuanto a la distancia, tiempo, y podemos saber a qué velocidad el jugador va a recorrer esa distancia, pero es una tarea de carrera lineal, o sea, con poco caos o con muy poca especificidad si hablamos de la lógica interna del juego. Ahora, si queremos hacer un trabajo de espacios reducidos, una posesión en igualdad numérica o en asimetría numérica, entender que el solo eso, si es en igualdad numérica, hay unas demandas físicas. Si es en asimetría numérica, hay otro tipo de demandas. Y si es en espacios reducidos, también hay más tensiones. Si en espacios amplios, hay más duración de la contracción muscular. Entonces, entender cómo esas nuevas ideas, esas nuevas metodologías que vienen, que el entrenamiento optimizador, que es el específico, que es el dirigido al juego, cómo se conjuga también con tintes de la periodización táctica y cómo se construye eso en este principio que es el de la alternancia horizontal, cómo se va construyendo un día de tensiones, un día de velocidad, desde las tareas tanto de nivel 0 y 1, que son las del entrenamiento coayudante, 0, 1 y 2, hasta luego las tareas más específicas de niveles 4, 5, 6, que tienen que ver ya con la construcción del modelo de juego. Entonces eso es lo que me permitió esta experiencia, y de la mano de Christian Beguer, que es el preparador físico de la selección, ha sido un apoyo muy, muy importante para mí en cuanto a adentrarme a esa metodología. Gustavo, ya que nombra varias situaciones que se dan en la selección, quisiéramos conocer primero cuál es tu función dentro del cuerpo técnico y a partir de ahí que nos describas un poco cómo es tu día a día. Sí, actualmente la función es asistir en el primer equipo, en la selección absoluta. Lo que estoy a disposición del preparador físico Christian Beguer, las tareas que él me asigne en cuanto a apoyarlo en tareas del trabajo preventivo, lo que es los trabajos de prevención grupal, los trabajos estructurales, esos trabajos de cualidades específicas que realizamos, que pertenecen al entrenamiento coayudante, apoyarlo en ese tipo, apoyarlo en cuanto a la recolección de datos, en cuanto a la percepción subjetiva del esfuerzo. En la burbuja lo hicimos con los formularios de Google, pero ahorita actualmente por los módulos que son más cortos, los microciclos lo estamos haciendo manual. Cómo recabamos esos datos, tanto en cuanto hacemos un test de la calidad de la recuperación en la mañana, antes del entrenamiento, de cómo son las sensaciones, y luego hacemos la percepción subjetiva del esfuerzo al finalizar. Entonces, en esas tareas que él me ha ido asignando, ahí yo lo apoyo, y ese es mi rol con la selección mayor. Ahora, en las selecciones juveniles, en este caso, estoy de principal, pero también recibo el apoyo de parte de él. Christian Beguer está trabajando con la absoluta, y él siempre está a muy buena disposición para trabajar también y apoyar en las categorías juveniles. Hicimos unos microciclos, un módulo en diciembre con la sub-17, y él estuvo allí con nosotros dándole, y bueno, la sinergia que se ha creado ha sido bárbara, pues, en cuanto a ese trabajo que hacemos allí. Ese es básicamente el rol. Y en cuanto al día a día, como lo normal de un cuerpo técnico, reunirnos para la sesión, los jugadores disponibles, esperando ese aprobación del cuerpo médico de cuáles son los que están aptos y cuáles no. Luego previo a la sesión, definir las tareas,
que se van a hacer. Las tareas más dirigidas al modelo de juego son desarrolladas por el DT y los asistentes. A veces apoyamos, a veces no. Y dependiendo lo que necesiten, ahí estamos a disposición. Llegar a la cancha, preparar toda la sesión previa para que el jugador cuando llegue ya está todo organizado. Luego proceder a colocar los GPS con una previa asignación que nosotros ya le hemos dicho de cuál va a ser, porque ellos tienen su numerología. Entonces ahí, este dispositivo que estamos usando es de la empresa Johan, y él viene son dos, él viene con un medidor de frecuencia cardíaca de la marca Polar, y el dispositivo que es el que viene con el acelerómetro, el giroscopio y el GPS, el tracking para hacer las mediciones. Entonces ya ellos al sincronizarse, ya hay una esquina, lo que hacemos ya es colocarlos 15 minutos antes del entrenamiento y ya proceder a entrenar, y posterior reunirnos para ver las sensaciones del entrenamiento, y si hay que modificar algo el día siguiente, hacerlo en función de lo que vaya saliendo en cuanto a los jugadores que tengamos disponibles, o a algo que el míster quiera modificar en cuanto a su idea o modelo de juego de lo que él quiere lograr. Porque eso sí, el míster es muy detallista. Creo que uno de los técnicos más detallistas con los que he trabajado, muy exhaustivo, muy riguroso, y le gusta tener todo controlado. Y bueno, en esa parte, ahí gracias a Dios nos hemos podido adaptar a esa exigencia que él quiere. Gustavo, también nos gustaría saber algunas recomendaciones en cuanto a formación, en cuanto si estás también leyendo actualmente algún libro que te gustaría indicarle o decirle a nuestros oyentes o a los profes que nos estén escuchando, recomendar, y también alguna aplicación o algunas aplicaciones que estés manejando actualmente. Sí, en cuanto a bibliografía, es muy vasta, es muy amplia. He leído y recomiendo bibliografías de Francisco Ceirulo, de Jess Bambox, de autores como Tudor Bompa, que hablan sobre la prevención del entrenamiento, de la fuerza, que sirven de complemento para entender, de Xavier Tamarí. Estos libros de periodización táctica son recomendados. Hay una bibliografía muy amplia también en inglés, diversos papers que hoy se consiguen en la web en diversos temas. La dificultad para nosotros los latinos es que la mayoría están en inglés, pero es parte del proceso. Hay que también estar a la par y tratar de mejorar ese nivel de inglés en cuanto a nivel profesional se requiere para poder acceder a esta información, porque es una información muy valiosa que nos puede dar y nos puede servir para seguir creciendo y para crear una esencia. Al final yo siento que de todo lo que uno ha podido ver y recorrer o aprender tanto de la bibliografía y de la práctica y de otros colegas, la idea es crear tu esencia propia, y crear tu propia metodología, pero que tenga un basamento, que tenga una fundamentación. Entonces son algunos. Recomiendo un libro que lo leí en la universidad y en ese momento no le presté la debida atención, y luego lo volví a releer cuando empezó esta onda del holismo, de las ciencias de la complejidad, de la teoría del caos, que se llama Introducción al Pensamiento Sistémico Complejo, de Edgar Morin. Es un libro muy bueno que te adentra en esa comprensión de lo que es la globalidad, y te ayuda a entender esos niveles de especificidad que tiene el juego.
Y bueno, en cuanto a información, sé que la mayoría lo han nombrado, pero está la escuela esta del Barcelona, el Barcelona Innovation Hub. Y bueno, yo hice un curso online en Fútbol Lag, pero no estuvo tanto dirigido a la preparación física, sino más a dirección técnica. Ahí entré en conceptos como lo que es análisis fraseológico del juego, la lógica interna del juego, entender lo que es estas teorías de procesamiento de la información, lo que es la memoria procedimental, la memoria declarativa, o sea, de adentrarme más en eso y cómo llevarlos a la construcción de tareas para lograr ese modelo de juego, esas conductas tras recuperación, tras pérdida, y es básicamente lo que he hecho. Y en cuanto a aplicaciones, Cristian usa esta aplicación de Apple, me gustó mucho, que es MyJohn 2, que te permite hacer mediciones de fuerza rápida y fuerza reactiva en tren inferior, y bueno, es una valoración que se han hecho validaciones y es práctica y accesible. Solamente tener un dispositivo de Apple y comprar la aplicación, que tiene un costo accesible. Y bueno, las planificaciones en Excel, pues yo uso muchas plantillas de Excel para cuantificar la carga. Creo que es muy usada, casi todos los colegas la usan, y es más o menos algo de lo que a mí me ha servido. Pues sé que hay muchas más, pero es lo que uso y estoy usando actualmente. Gustavo, ya para finalizar, y bueno, agradecerte tu tiempo, agradecerte también la disposición que has tenido con nuestro espacio. Déjanos una frase que te defina, una frase que la lleves contigo siempre y que te haya permitido llegar hasta donde estés en la actualidad. Yo siempre escuchaba cuando jugaba que le decían a uno, los entrenadores o los entrenadores te decían que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y bueno, a raíz de ahí yo me puse a pensar y dice, bueno, lo más difícil no es mantenerse, para mí más difícil es superarse. Y creo que podría decir que es como la frase que tengo, que difícil no es llegar, difícil no es mantenerse, sino seguirse superando. Y no es una frase, como un pensamiento más que todo, y siempre trato de estar con ese deseo de superación. Es lo que creo que me podría definir como una frase o una idea con la cual siempre llevo presente. Nuevamente, Gustavo, muchísimas gracias por tu disposición. De verdad que nos sentimos desde este espacio muy orgullosos de tu trayectoria en suelo extranjero, y desde luego todo lo bueno que hagas por allá será también con reciprocidad para todos los venezolanos, porque estarás abriéndonos, me incluyo, más puertas a los que nos dedicamos a este deporte. Dejo Rudy para cerrar. Gracias, Gustavo, por esta charla, por también seguramente muchos profes tanto en Venezuela como en Latinoamérica escucharán, y bueno, saber de lo que ha sido tu trayectoria, saber de todo este proceso que te ha llevado a donde está hoy. Va a ser interesante que lo puedan escuchar, y bueno, a la vez, como dijo Salvador, sentirnos orgullosos porque, bueno, ahora en Panamá está un poco rodeado de venezolanos que nos están representando y que lo están haciendo en un alto nivel. Es un motivo de orgullo, el mayor de los deseos, porque sus victorias también nos llenará de mucha alegría, y bueno, esperemos que nos reencontremos en este camino. Un gran abrazo. Gracias, Rudy, gracias, Salvador, gracias de verdad por la invitación nuevamente, porque sé que en este espacio han pasado grandes profesionales, incluyéndolos a ustedes,
gente muy metódica, gente muy científica, gente que está muy actualizada en el día a día. Y bueno, ya humildemente tratar de disfrutar primeramente la profesión, y bueno, el fútbol va llevando a uno por donde quiere, y eso es lo que me gustaría acotar, que a todos esos colegas que nos pueden escuchar, que disfruten, que traten siempre de trabajar con deseo de superación, y nada, un abrazo a todos, que Dios me los bendiga y que se protejan en esta situación que estamos viviendo y que cuiden a sus familiares.